Bien, dejemos América por un momento y vámonos a Europa. Europa de los años 1600. Ya han pasado más de 100 años desde que los españoles llegaron a América. Ya España está totalmente posesionada del continente americano, tanto del norte como del sur. Son solamente enclaves en el Caribe que otras potencias distintas de España tienen presencia. España es prácticamente la dueña absoluta del continente. Sin embargo, y ahí la paradoja de la riqueza fácil, esa riqueza que España ha conseguido es precisamente la que ancla a España en el pasado. Es la que ancla a España en su pasado medieval, en su pasado mercantilista, del cual no logra zafarse. Y no solo que no logra zafarse, sino que, cual cordón umbilical, transmite todo eso a sus colonias, que están organizadas en función precisamente de un Estado central, de los intereses de una comunidad reducida de burócratas, aduladores de su majestad el Estado, que es lo mismo que su majestad el gobierno, y que están encarnadas en el soberano, cuya manipulación hará rico a muchas personas sin necesidad de trabajar, siempre a costillas de los súbditos, aquellos personajes que trabajan, que tributan, pero que no reciben a cambio de sus tributos absolutamente ningún beneficio. Más bien están obligados a mantener una clase parasitaria que no produce, pero que cada vez consume más, y que a su vez necesita de un ejército para emprender nuevas conquistas y para mantener lo ya conquistado. Esa es España. Y eso es lo que España de alguna manera hereda o nos da en herencia a América Latina. El resto de Europa avanza. El pensamiento político avanzado. La imprenta dio sus frutos. La reforma religiosa dio sus frutos. El hombre es más libre. El libre pensamiento crea ciencia, crea filosofía, queda pensamiento político y pensamiento económico. Inglaterra, lo mismo que Francia, alimentan movimientos de corte liberal y de corte republicano que intentan revivir esa antigua institución grecorromana donde es el pueblo el que se encarga de las cosas que son públicas, que le son comunes a toda la población, dentro de esquemas donde el centro gravitacional no es un rey, no es un estado, no es un jefe de estado, no es el jefe de gobierno, ni es un gobierno, ni es el estado, sino es precisamente el ciudadano, ya no el súbdito, ya no esa persona que tiene la obligación de darlo todo a cambio de nada, sino que es la persona que da en función de su propia conveniencia, en función del bien público, es decir, en términos de asegurar un bienestar que fuera de la comunidad sería imposible tenerlo. Todas estas corrientes modernistas, liberales,
todas estas corrientes republicanas se trasladan a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, más que en ningún otro país del mundo, comienzan a fortalecerse, comienzan a enraizarse y a crecer con inusitada fuerza. Y la razón es muy simple. A diferencia de Inglaterra, gobernada por un rey, a diferencia de Francia, donde aún los Borbones mandan, gobiernan y son los dueños del poder y del Estado. En los Estados Unidos, ese dueño del país vive demasiado lejos, tan lejos que ni siquiera se preocupa de ir a conocer sus tierras. Y de hecho, muchos de los que llegan a ella, aún a nombre del propio rey, pronto se olvidarán del rey en un medio donde la vida es mucho mejor, más tranquila, más pacífica y sobre todo mucho más libre. ¿Qué ocurre en los años 1700? ¿Qué ocurre en los años 1600? Bueno, los años 1600 ocurrió la Revolución Cromwelliana y la formación de la República Inglesa. Una república que duró el tiempo que duraron los Cromwell, padre e hijo, que se disolvería y nuevamente volvería a ser monarquía, aunque ya no una monarquía absoluta, como la que Cromwell terminó al decapitar a Eduardo II. Sería otro tipo de monarquía. Tiempos de república que también llegan a América y en la que también se debate lo que está pasando en Europa. En los años 1700, toda Europa se convulsiona, especialmente Francia, y comienzan las presiones en contra de la monarquía. La monarquía francesa caerá a fines de los años 1789, pero caerá 13 años después, que va a caer de la caída del régimen colonial inglés en los Estados Unidos. En otras palabras, la Revolución norteamericana precede a la Revolución francesa, aunque comparte las ideas de la Revolución francesa, que se dará mucho después. La Revolución francesa, asimismo, recibe de la Revolución norteamericana una primera experiencia, una primera luz. Estados Unidos se convierte entonces en la primera república de la era moderna que ha sobrevivido más de 200 años luego de su fundación, que no ha caído aún ahora, a pesar de todo, a las tentaciones del absolutismo, de los gobiernos absolutos, donde el ciudadano pierde todo su poder frente al Estado. Francia, después de la Revolución Francesa, se convertirá en república, sí. Será la primera república francesa, que también durará muy poco, pues luego Napoleón, de su regreso de Egipto siendo militar, un líder militar, un caudillo militar, impondrá el caudillismo en la República Francesa
y la convertirá de nuevo en otra monarquía absoluta, el Imperio francés de Napoleón I. Otras repúblicas, por ejemplo en Holanda, volverán a ser monarquías. Inglaterra volvió a ser monarquía. Estados Unidos conserva precisamente ese régimen republicano. Y quizás lo conserva y lo logra conservar porque durante 200 años logró desarrollarse sobre la base del esfuerzo de sus ciudadanos, sin la presencia fuerte de un gobierno que los dirija, fuerte, que los conduzca y que les imponga una voluntad, un gobierno central que les hiciera en un determinado momento experimentar lo que Europa experimentaba. La Revolución Norteamericana de 1776 se da en fechas que son tremendamente significativas. 1750, en Francia, comienzan todos los movimientos, comienza a tomar fuerza todo el movimiento liberal que terminará finalmente con la decapitación de Luis XVI y la toma de la Bastilla, la decapitación de Luis XVI y la Primera República. En Inglaterra, a pesar de haber vuelto a la monarquía, ya es una monarquía de otra naturaleza. No es una monarquía absoluta. Y el pensamiento de un gran economista se hace presente. David Ricardo. 1772 se publica La riqueza de las naciones. El primer tratado de economía formalmente reconocido. Economía liberal, una economía donde el pensamiento liberal adquiere la lógica que precisamente los norteamericanos conocían de experiencia propia. Bueno, próximo video hablaremos de qué es lo que ocurre hacia el sur del continente, qué es lo que ocurre con las colonias españolas y qué ocurrirá con los movimientos independentistas al lado sur, cuando España sucumbe frente a la capitulación por la cual Fernando VII se ve obligado a entregar su corona a Luis Napoleón Bonaparte. Las capitulaciones de Bayona, donde Francia se convierte en un satélite, España se convierte en un satélite de Francia, y las colonias españolas a nivel de América Latina comienzan a declarar su independencia, no de Fernando VII, pero sí por lo menos de ese nuevo estatus que significaba un gobierno francés distinto del de Fernando VII, un gobierno francés en España. Eso lo veremos en el próximo video.